Para. Para hablar de este tema, necesito un mate. Nada mejor que un mate amargo, de verdad. El wax no es malo. Me van a decir, este se volvió loco con todas las cosas que ya están pasando en el mundo, otro loco más. Pues déjeme decirle que sí estoy loco. Estoy loco por el Señor, estoy loco por Dios. Y la Biblia dice, ¿verdad? Que a los que se pierden, el Evangelio es locura, pero a los que se salvan es poder de Dios. Así que hoy tengo un tema en el cual vamos a hablar del wax. ¿Por qué voy a hablar del wax? Yo hace un tiempo atrás comencé a comprar wax, ¿verdad? Tengo muchos pelitos en la oreja. Entonces necesito sacármelos y me pareció más conveniente comprar ese wax y empezar a sacármelos, ¿verdad? Entonces nunca lo había hecho. Pero qué maravilloso producto. Te lo pones y ¡fa! Te sacas todo de una. Me he dado cuenta que me deja la oreja más limpia, ¿verdad? Me la deja bien limpita. A veces tengo que darle una segunda pasada, ¿verdad? Porque son demasiados pelos y ¡fa! Otra sacada y ya se terminó. ¿Qué tiene que ver eso con Dios? ¿Qué tiene que ver eso con la Biblia? Se me vino un pensamiento tremendo, ¿verdad? ¿Qué wax nos saca y nos arranca los pensamientos malos, los pensamientos del corazón? Porque hay pensamientos que nosotros tenemos en el corazón que necesitamos un wax y ¡fa! Dice la Biblia que sin santidad nadie verá a Dios. Tenemos cosas en nuestro corazón que nos impide conocer la gloria del Señor y tenemos que arrancar eso del corazón. Y ahí es donde viene el wax espiritual. Vamos a la Biblia para saber qué es lo que tenemos que arrancar del corazón. Hay gente que tiene pelos en la nariz, igual que yo también, y ¡fa! Y hay que arrancarlos, ¿verdad? Hay que identificar lo que hay que arrancar, porque los pelitos en la nariz se ven feos. Y para eso nos vamos a ir a Gálatas 5:16. Dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y en el 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Está también el orgullo, es algo que tenemos que arrancar del corazón, porque el que es orgulloso no puede llegar a Dios. Es abominación lo que son de ojos altivos, lo que se creen mayor que los demás. No hay puesto, no hay millonario, no hay presidente, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nadie tiene un trato diferente al otro, somos todos pecadores. Esto es un aviso militar, ponte en la línea de batalla. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Si tú te crees que eres mejor que los demás, estás perdiendo la batalla. Ponte la armadura de Dios para estar firmes en el nombre de Jesucristo. Es un aviso de batalla, es un aviso de guerra. Todos estamos bajo pecado. Pero entonces vamos a ver estos pelitos que tenemos que arrancar de nuestro corazón y ¡fa! Sacarlo así, de una, no pensarlo. Porque el problema es que sin santidad no se puede ver a Dios y nosotros queremos acercarnos más a Dios. ¿Cómo hacemos para acercarnos más a Dios? Sacando esos pensamientos, sacando esas cosas que a Dios no le agrada. Primero, ¿verdad? Vamos a entender que todo es vanidad, todo en esta vida es vanidad, todo. No importa que tengas un puesto, no importa que seas millonario, no importa que tengas lo que tengas en este mundo, todo es vanidad, todo, nada de este mundo te vas a llevar, absolutamente nada. Es lindo tenerlo, por supuesto, y vivir cómodo y bueno, pero nada de eso te vas a llevar. Hay que reconocer la verdad. Dice la Biblia, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Entonces, si tu corazón se levantó, ¿verdad? Y se fue de rumbo para otro rumbo en el cual tú crees que eres mayor que alguien por una posición, por un puesto o porque tienes más dinero, déjame decirte que ahí es el primer error. Ese es el primer pelito que tienes que arrancar de tu corazón, el orgullo. Eso no te lleva a estar con Dios, te lleva a alejarte de Dios, porque Dios mira de lejos al orgulloso. No reconocer eso también es un error delante de Dios. Lo puedes tener en tu corazón, pero tienes que reconocerlo. Acá dice las obras de la carne.
carne. Estos son todos estos pelitos que tenemos que arrancarnos así, de una, así. ¿Saben? Cuando yo me empecé a poner el wax, las primeras veces me dolía, porque las primeras y yo, y me quedaba la oreja roja así, ¿no? Pero ahora ya me acostumbré, entonces al acostumbrarme ya me estoy arrancando los pelitos y ya no siento absolutamente nada. El diablo es un buen sembrador de maldad, un buen sembrador de malos pensamientos, y nosotros tenemos que sacar esa semilla inmediatamente, tenemos que reconocerla. ¿Cuáles son las obras de la carne? Son esos pelos que tenemos que arrancarnos del corazón. Dice, son adulterio, ¿verdad? Fornicación. Esto es una guerra espiritual. Si estás en pecado de fornicación y adulterio, confiésate delante de Dios y Él te perdonará. No seas hipócrita delante de Dios, que Él te conoce. Ponte en el campo de batalla, ponte la armadura de Dios. La fornicación y el adulterio son pecado delante de Dios, por los cuales nosotros tenemos que identificarlo. Hay mucha gente que está en adulterio, hay mucha gente que está en fornicación y no quiere reconocerlo, pero Dios ve en lo secreto. Por eso dice la Biblia, cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Los celos vienen muchas veces porque hay personas que de repente tienen algo que nosotros no tenemos, y nosotros, si de verdad hablamos por el Espíritu Santo, tenemos que bendecir a esa persona. El que habla por el Espíritu Santo no puede hablar de un hermano, no puede alegrarse de la caída de un hermano, no puede maldecir, sino bendecir, extender la mano. El que no habla por el Espíritu de Dios, obviamente, están los celos. ¿Por qué tú tienes más que yo? ¿Por qué tú tienes eso y yo no lo tengo? Bendícelo en el nombre de Jesús. Si tiene una casa en Hollywood, bendícelo en el nombre de Jesús para que Dios aún le dé más, porque ese es el corazón de Dios. Dios lo bendijo y por eso está teniendo más y más y más, y nosotros, nuestro trabajo es bendecir a la gente. No podemos maldecir, porque la Biblia mismo dice que no puede salir agua amarga y dulce de una misma fuente. No podemos maldecir y bendecir si nosotros somos hijos de Dios. Los celos es uno de los pelitos que tenemos que arrancar con ese wax, ¿verdad? Las iras, el enojarse, contiendas, el peleas, dice pleitos y contiendas. El escudo de la fe apaga todos los dardos de fuego del maligno. ¿Y a dónde vienen esos dardos? A tu mente, a tus pensamientos. Es ahí donde él ataca. Así que ponte el escudo de la fe para que puedas apagar esos dardos. Esto es una batalla, esto es una guerra. No permitas que el enemigo ponga un pie sobre ti, porque tú tienes la autoridad dada por el mismo Jesucristo para vencer esta batalla. Entonces tenemos que identificar en nuestro corazón qué causó el pleito. ¿Fue mi culpa? ¿Fue algo que dije? ¿Fue algo que no fue mi culpa? ¿Fue algo que no dije? ¿Algo que pasó, verdad, porque no tenía el poder para poder haberlo evitado? ¿Cuál fue el principio de ese pleito? ¿Cuál fue el principio de esa contienda? Si fue tu culpa, admítelo, no solamente delante de Dios, sino delante de la persona en la cual causaste ese pleito, y entonces ahí Dios va a hacer una obra y va a restaurar esa relación, por supuesto. Celos, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Entonces, si andamos por el Espíritu de Dios, como dice la Biblia, nosotros tenemos la unción del Santo y sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Si tú has recibido a Cristo alguna vez, si has aceptado a Jesús en tu corazón, ¿verdad? Y has creído que Dios levantó a Jesús de los muertos, no solamente la salvación viene a tu vida, sino que viene la unción de Dios, el Espíritu Santo, el cual nos dice qué está bien y qué está mal. Porque esto pasa en todos lados, con los hermanos, con la familia, pasa en la iglesia, pasa en todos lados. Pero Dios nos dio las herramientas para poder sacar eso de nuestro corazón. El problema es que hoy en día la gente se le está apagando mucho la fe, porque dice la Biblia que porque la maldad ha aumentado, el amor de muchos se enfriará. Hoy en día vemos un levantamiento de maldad, pero hay gente que ni siquiera quiere arrepentirse. Tiene el orgullo tan alto que ni siquiera quiere arrepentirse. Y a veces se arrepienten y siguen haciendo lo mismo por detrás, ¿verdad? O sea, dicen perdón delante y después por detrás siguen haciendo la misma cosa, ¿verdad? Entonces, si tú estás haciendo las cosas bien delante de Dios, si tú sabes que las estás haciendo bien,
y tú analizas a la luz de la Biblia, oh no, yo estoy haciendo bien, tal vez me equivoqué en algo, pero lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien. Si tú estás haciendo bien las cosas delante de Dios, gózate. Si hablan de ti, gózate. Si te persiguen, gózate. Siempre y cuando sea por la palabra de Dios y no por algo mal que hayas hecho, ¿verdad? Porque hay dos clases de persecuciones. Pueden perseguirte porque tú eres una persona que no le caes bien a nadie, o pueden perseguirte porque simplemente tú les muestras el amor de Cristo cada vez que tú encuentras a una persona. Las persecuciones que producen un peso de gloria son las persecuciones las cuales nosotros mostramos el amor de Cristo. Hacemos todo bien delante de Dios, no hay en nuestro corazón nada oculto, y sin embargo, a pesar de todo, así mismo te persiguen, asimismo mienten en contra de ti, te van a decir cosas, te van a insultar, te van a dejar en mal, van a decir cosas mintiendo sin saber lo que están diciendo. Entonces ahí es cuando hay que gozarse, porque el galardón es grande en los cielos. Dice acá, dice bienaventurados en Mateo 5, 11 al 12. Dice bienaventurados sois cuando por mi causa, ojo, es por mi causa, por Jesús. Cuando estás haciendo algo para Jesús, lo estás haciendo genuino del corazón, no por causa tuya, porque hay muchas cosas que nosotros podemos tener causas, ¿verdad? Pero no, cuando es por causa de Jesús. Dice, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Déjenme leerle acá, dice en 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente eterno peso de gloria. Acuérdense que para que Jesús llegara a su gloria extrema que tiene, ¿verdad? Que está sentado a la diestra del Padre, bendito sea por los siglos de los siglos, el único Dios y Salvador. Él tuvo que sufrir en la cruz del Calvario. Lo dejaron solo, mintieron contra él, buscaron personas, ¿verdad? Malas, que mienten para decir una acusación falsa y poder llevarlo a juicio. De esa clase de personas hay en todos lados. Las ves en las calles y por delante parecen que son ovejitas blancas, pero en realidad son ovejitas que por dentro son lobos rapaces. Entonces, está por todos lados esto. Nosotros tenemos que ser como Dios quiere, porque dice la Biblia, sin santidad nadie verá a Dios. Nosotros no paguemos a nadie mal por mal, aunque tengas ganas, porque hay veces que hay situaciones que tienes ganas de pagarle a una persona mal por mal, y es ahí cuando viene la obediencia sobre los sentimientos, ¿verdad? Porque muchas veces tenemos que obedecer por encima de nuestros sentimientos, llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Entonces, para llevar nuestros pensamientos cautivos, tenemos que dejar nuestros sentimientos de lado, lo que nuestro corazón esté pensando o esté queriendo hacer, y decir, no, mi corazón quiere hacer eso, pero yo voy a obedecer la palabra de Dios, voy a llevar cautivo ese pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Y cuál es la obediencia a Cristo? No pagar a nadie mal por mal. Acuérdate que Dios tiene un nombre de guerra que se llama Jehová de los ejércitos. ¿Por qué de los ejércitos? Porque tú formas parte de ese ejército, así que no tienes manera como perder, solamente si tú lo permites. Jehová está contigo. Si nosotros tenemos alguna de esa clase de mal en nuestro corazón, tenemos que arrancarla, de una, sí, aunque te duela. Y hay una técnica, pero espera. Vamos a seguir acá, dice. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos luchas contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Ahora, sabemos que la lucha no es contra ningún hombre. Esta lucha ocurre en el mundo espiritual, ocurre por detrás donde nosotros no vemos. Y muchas veces pensamos, ay, esta persona me hizo esto me hizo aquello, y no encontramos la razón. Dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Ahora note una cosa que el otro día estaba escuchando en la prédica de la iglesia donde me congrego, que dice que los gobernadores
gobernadores de las tinieblas de este siglo, o sea, del siglo donde se escribió esa carta. No son los mismos gobernadores ni principados de este siglo, son más poderosos. Por eso hoy en día es más difícil, porque cada día la maldad va aumentando. Por eso dice la Biblia también que porque la maldad ha aumentado, el amor de muchos se va a enfriar. Y hay una pregunta que Jesús dijo también, y es una pregunta muy cierta, porque cada vez la maldad va aumentando más. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y es una pregunta porque él sabía todas las cosas que iban a pasar. Obviamente Jesús sabía todo el futuro y sabía que hoy en día la frialdad por la causa de maldad es más grande, en la cual la gente ya no quiere dejar que Dios obre en la justicia. Y nosotros tenemos que dejar que Dios obre en la justicia y no nosotros hacer justicia por nosotros mismos, sino que Dios paga a cada uno por sus obras. Y la justicia de Dios es preciosa, la justicia de Dios es maravillosa y tenemos que arrancarnos de nuestro corazón ese deseo de repente que tenemos de hacer justicia por nuestras propias manos, de vengarnos, que eso también viene de la carne, ¿verdad? Y nosotros tenemos que sacar todo eso porque la venganza no trae nada bueno a nuestras vidas. Nosotros tenemos que perdonar cuando nos hacen daño, no precisamente tenemos que seguir con esa persona que nos siga haciendo daño. Si uno perdona para sacar eso que tienes en el corazón, pero no precisamente quiere decir que tengas que seguir andando atrás de esa persona si te ha lastimado fuertemente, pero de nuestros corazones tenemos que sacar todos esos pelitos. Todos los pelos se ven feos, así como se ven los pelitos de la nariz se ven feos en las personas, se nota. Los pelitos de la oreja se ven feos cuando los tenés en las orejas. Yo una vez quedé traumado, y esto se lo he contado a toda la gente cercana. Estaba en un supermercado y vi a una persona de otro país, no era hispano, sino que era de otro país, y los pelitos le salían de aquí por la oreja hasta aquí se veían los pelos. Y yo lo miraba en la fila y yo decía, qué horrible que se ve, y quedé traumado porque yo sé que yo tengo esa clase de pelos que me puede llegar hasta acá. Entonces empecé a ser más diligente con el tema de sacarme los pelitos de la oreja, y creo que nosotros tenemos que ser diligentes también en lo espiritual, en sacarnos esos malos pensamientos porque se ven feos, y si tú te los dejas van a seguir creciendo y se van a ver, la gente lo va a ver, la gente lo va a notar. Tú de repente no lo notas, pero la gente lo va a notar, ¿verdad? Si tú dejas crecer un árbol, una semilla mala en tu vida, en algún momento se va a ver, se va a notar y va a quedar feo. Así que lo que tienes que hacer es quitarte. ¿Cómo podemos quitarnos esos pelos? ¿Dónde está el wax? ¿Verdad? ¿Cuál es el wax espiritual para sacar esos pelos? La oración. La oración. Y esto es lo que Satanás y el diablo y sus ángeles han atacado más a la iglesia y a todo el mundo en general. La oración. Hay mucha gente que va a la iglesia de lunes a viernes, de lunes a domingos, o todos los días de la semana, o 3 o 5 días de la semana, por más de 25 años, y ha abandonado la oración en su casa, ha abandonado la oración en lo secreto. Entonces, cuando abandonas la oración en lo secreto y tú sigues yendo, ¿verdad? O sea, no está mal que vayas a la iglesia, por supuesto, pero estás convirtiéndote en una persona religiosa. Acuérdate, la relación personal con Dios es más importante. Nosotros, para poder llegar a ese punto donde agarremos esa cera y saquemos todos esos pelitos, tiene que ser por paso, pero la cera más efectiva que hay es la oración. La oración puede quitar todos esos pensamientos del corazón porque tú te conectas con el Dios Santo. Cada vez que tú oras, te conectas con Dios. Si lo buscas, tienes que buscarlo de todo corazón, amarlo de todo corazón y seguir su palabra. Y muchas veces no lo podemos hacer si no nos conectamos con Él. Muchas veces no podemos reconocer cosas espirituales que pasan alrededor de nosotros. No podemos reconocer cuándo la lucha es de la carne y cuándo la lucha es espiritual.
porque no tenemos oración. Y hay mucha gente que ora, pero no tiene una oración genuina, tiene una oración religiosa, una oración que se escucha de todos lados, como hacían los fariseos, ¿verdad? Una oración, se escucha de acá, se escucha de allá, todo el mundo escucha esa oración, pero tu corazón no está conectado con Dios. Tienes que conectarte con Dios en lo secreto. ¿Cómo? Cerrada la puerta. Ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Así que dale fuerte a la oración y verás el resultado tremendo de esa cera extremadamente potente que puede arrancar esos pelitos espirituales que están en tu vida. Y no lo puedes arrancar con tu propia fuerza ni con tu propia carne. Ahora, si te deleitas, hay gente que le gusta verse con pelitos, ¿verdad? Y bueno, hay gente que le gusta hacer cosas que a Dios no le agrada. Pero tú que quieres ver a Dios, tú que quieres santidad para poder llegar a ver al Dios vivo, es lo más precioso que podemos tener nosotros como personas, el regalo de Dios, el regalo de Jesucristo. Buscar la santidad, hoy en día eso parece que fuera un mito del siglo pasado. La santidad sigue estando vigente si quieres ver a Dios. La santidad sigue siendo un requerimiento de Dios para poder llegar a ver su gloria. Y creo que para llegar a la santidad primero tenemos que conectarnos con Dios, con el Espíritu Santo, para que todos esos pelitos que, verdad, están en nuestro corazón, que están dañando nuestra vida, nuestra relación con los demás, nuestro amor por los demás, estamos viendo el amor de una manera que no tenemos que verlo. Todo eso Dios lo puede arreglar si te conectas de verdad. Conéctate genuinamente con Dios y Dios hará la obra. Así que por hoy lo dejamos. Que Dios los bendiga. Fue un tema tremendo y yo voy a seguir con mi mate porque lo he disfrutado muchísimo el día de hoy. Así que Dios los bendiga grandemente y que tengan un día bendecido en el Señor. Nos vemos en la próxima cuando hablemos de algún otro tema. Hasta la próxima.